tardes, soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. Hoy entramos a analizar nuestra cuarta característica del fruto del Espíritu Santo, que es paciencia. Yo sé muy bien que la paciencia es algo con lo que la gran mayoría de las personas luchamos, trabajamos o adolecemos de ella. Y es muy interesante el poder comprender que como fruto del Espíritu Santo, o como característica del fruto, pues ya lo tenemos en nuestra vida como hijos de Dios. Solamente es cuestión de nosotros permitir que fluya, como aquel árbol que ya tiene su fruto y simplemente se permite que la gente se acerque y tome de él. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Pero bien, esta palabra paciencia proviene de una raíz griega que es macrotumía, que significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. Es donde no hay un espíritu de rencor. Es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones. A veces alguien puede decir, es que yo soy muy temperamental y mi carácter. Independientemente de ello, lo que hace esta característica del fruto del Espíritu Santo es que nos lleva a un equilibrio en todos los temperamentos, en todos los caracteres, en todas las pasiones. Que además esto es completamente opuesto al enojo. Cuando hay paciencia, hay constancia, hay firmeza y perseverancia. El que es paciente es tolerante, es clemente, indulgente. Además, paciencia significa también resistir, obviamente, con paciencia. En el Antiguo Testamento, bíblicamente es una sujeción ejercida por Dios, que se origina en el amor de Dios. De ahí que esta palabra es arek en el griego, que significa largo. Se dice en la Biblia que Dios es largo o lento para irarse. Esta idea se expresa exactamente en longanimidad, que es definida como por un algo prolongado, un aguante mental antes de dar lugar a la ira. La paciencia del cristiano con respecto a las personas, macrotumía, debe ir parejo, es decir, Dios es el que otorga esta paciencia semejante a la de Cristo, va parejo a Él. En Romanos capítulo 15, versículo 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Además, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3 y en el versículo 5, el apóstol Pablo dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, ágape, y a la paciencia de Cristo, macrotumía. Qué interesante es que Dios encamine nuestros corazones a eso mismo, al amor, al ágape y a la paciencia de Cristo. Paciencia significa entonces saber sufrir. Para el cristiano es saber resistir a la prueba. Lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, refiriéndose al amor ágape, él dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Paciencia, entonces, es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. La paciencia es lo opuesto a la impaciencia humana. Ha de ser contemplado más bien como la paciencia de Dios que ha operado internamente. La paciencia infinita de Dios pues no tiene límites. La paciencia ha de ser comunicada directamente al creyente a través de la manifestación y presencia de Dios en su vida. Si nosotros decimos que tenemos a Dios, entonces tenemos que estar manifestando el fruto del Espíritu Santo, particularmente la característica que nos ocupa hoy, que es la paciencia. Entonces, no solo podemos llamar que la paciencia es un atributo de Dios, sino que el Señor, Dios, el Dios de gloria, es el Dios de toda paciencia y longanimidad. En Colosenses capítulo 1 y en el versículo 11, dice el apóstol Pablo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta paciencia, además, es una virtud que debe esperarse en la vida de cada creyente
en medio de las más vitales direcciones, acerca de la responsabilidad de andar dignamente como un hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, leemos lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Algo muy importante de notar, y que por supuesto todos sabemos, es que hay gente que es difícil de llevar, o de sobrellevar, de tratar, pero aquí nos dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en 2 de Timoteo 2:10 leemos: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y en el capítulo 4, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, dándole instrucciones a su discípulo Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que se debe esperar que cada creyente sea paciente, que ejerza la paciencia. Ahora, en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, dice el apóstol: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Yo sé que hay situaciones que atravesamos que, por supuesto, ponen a prueba nuestra paciencia. Por tal motivo, dice el apóstol, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia macrotumía, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No tenemos nosotros entonces excusa para ser desesperados, para ser gente impaciente. No debemos caracterizarnos por ninguna de estas situaciones negativas, sino todo lo contrario. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos su fruto. Y si tenemos su fruto, entonces tenemos que estar manifestando estas características. Podemos entonces decir lo siguiente: si alguien no manifiesta paciencia, no es porque no tenga paciencia, refiriéndonos a cristianos, refiriéndonos a gente que tiene a Jesucristo en su corazón, sino no es que no la tenga, simplemente es que no la usa, no la ejerce. Es como la risa. Todos tenemos risa, podemos sonreír, pero hay gente que ha preferido andar con una cara larga que simplemente sonreír. Es así de simple, es un ejercicio burdo, pero así de simple para nosotros debe ser la paciencia, ser pacientes en todo momento, sabiendo que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y que todo lo que acontezca en nosotros, todo lo que suceda, todo absolutamente nos va a ayudar para bien. Quizás en el momento no comprendamos, no entendamos como para qué bien me puede ayudar. Sin embargo, Dios ha prometido que así es. Y si Dios lo dijo y eso es lo que dice su palabra, yo lo creo. Así que permanezcamos firmes, seamos pacientes. Además, si usted ha estado orando por algo y no ha recibido respuesta aparente, sea paciente. Recuerde, toda cosecha tiene un tiempo. Hay una estación del año para recibir justamente eso, la cosecha. Ya sembró, ahora siga orando, perseverando, siga permaneciendo en Cristo, vaya adelante, no abandone. Y en su momento va a cosechar, si fuere paciente, por supuesto. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Señor, por la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestra vida, por esta característica que es la paciencia, macrotumía, y que podemos nosotros, Señor, perseverar en todas las cosas, esperar, aguantar muchas veces, sabiendo que tú eres el que produce paciencia en nuestras vidas y que en su momento veremos la respuesta a nuestras oraciones, en su momento veremos los cielos abiertos, derramando las bendiciones por las cuales estamos nosotros orando. Padre, gracias. Yo solo te pido que nos ayudes a permanecer cada día firmes en ti, en tu palabra, que tu Santo Espíritu nos siga guiando a toda verdad, a toda justicia, y que sigas abriendo nuestro entendimiento para comprender tu buena palabra. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén.